Los caballeros medievales eran los iconos de la sociedad, los ídolos de los niños, temidos en el campo de batalla, alabados por su honorabilidad y embarcados en aventuras que los llenarían de gloria y harían que sus nombres fuesen conocidos por los rincones del reino. ¿Quieres saber cómo se podía ser caballero? Acompáñame en este vídeo para descubrirlo. Comencemos con el origen. ¿Era necesario que los caballeros fuesen de alta cuna o que su familia tuviese algo especial? Pues la mayoría provienen de una familia cuyo padre era caballero. Digamos que era habitual que el hijo siguiese los pasos del padre, pero también se tiene conocimiento de algunos caballeros cuyos padres eran simplemente burgueses. Eso sí, burgueses ricos. Esto se haría más evidente con el paso del tiempo, cuando esas escaramuzas iniciales de unas pocas decenas de hombres o unos cientos se fueron convirtiendo en campañas de miles de hombres. Y claro, cuando se necesitan hombres, el origen de estos empieza a dejar de tener importancia. Un ejemplo lo tenemos en la República Romana. Los pobres no podían ser legionarios porque no tenían dinero para comprar las armas. Pero tras las reformas de Mario, la capacidad económica de los hombres dejó de tener importancia. ¿Por qué? Porque era preciso profesionalizar al ejército y aumentar su tamaño. De todas formas, por aquí te dejo un enlace a una lista de reproducción en la que te hablo de cada tipo de soldado romano. Ahora, sigamos en el medievo. Quedémonos con la idea de que, aunque había excepciones, solo los hijos de caballeros podían ser caballeros. El primer escalón de un hombre para convertirse en caballero tenía lugar a la edad de 10 años. En ese momento, los niños eran enviados al castillo del señor local o a la corte real si el padre tenía mucha influencia. Una vez allí, el niño se convertía en paje, que era como una especie de aprendiz de muy bajo nivel. Las labores más mundanas que llevaban a cabo era básicamente hacer cualquier cosa que se les pidiese. Servir la mesa, ayudar en los establos, limpiar, cualquier cosa. Eso sí, a cambio, comenzaban su entrenamiento. En el castillo, practicaban con armas de madera contra otros pajes, siguiendo las indicaciones de los caballeros que allí había. Al fin y al cabo, debían ser hábiles en el manejo de la lanza larga y la espada, mientras se cubrían con el escudo. Pero también era común practicar con otras armas, como la daga, el hacha de batalla, la maza e incluso podían practicar con el arco. Un grave problema que siempre ha existido y existe es el robo de información, lo que permite a los reinos enemigos, o incluso a simples ladrones, conseguir poder y riqueza. En la antigüedad cifraban los datos mediante complejos sistemas, pero hoy en día lo tenemos mucho más fácil gracias a NordVPN. NordVPN es como un escudo que impide que los demás puedan ver qué haces en internet, de forma que toda tu información, incluidas cuentas y contraseñas, estén a salvo y sean totalmente privadas. Además, gracias a todos sus servidores repartidos por todo el planeta, puedes acceder a contenido exclusivo que no está en tu país, como por ejemplo películas en Netflix. Yo mismo he tenido que usar NordVPN para poder ver películas solo disponibles en Estados Unidos. Y por supuesto, cuando tengo que conectarme a internet fuera de casa, siempre lo hago con la protección de NordVPN. Entra en nordvpn.com/Hispania para conseguir 2 años de NordVPN más 4 meses adicionales. Todo con 30 días de garantía de devolución. Y ahora, continuemos. Por otro lado, aprendían a montar a caballo, pero no a montar como un medio de transporte guiando al caballo con las riendas, no. Debían guiar al caballo con las piernas, de forma que tuviesen las manos libres para poder esgrimir la espada o la lanza, con la diestra y cubrirse con el escudo con la zurda. Por supuesto, para poder aprender a hacer todo lo que se espera de ellos, debían ejercitarse para desarrollar una poderosa musculatura. Al fin y al cabo, cuando estén en el campo de batalla, aparte de las armas, deberían llevar pesadas armaduras de metal, y su cuerpo debía ser capaz de soportar el peso y combatir durante un tiempo relativamente prolongado.
Aunque no era algo que siempre tuviese lugar, los pajes también podían comenzar a estudiar, principalmente aprender a leer y escribir, aprender latín, algo de ciencias, en fin, lo básico. Vamos ahora a la siguiente fase, pero antes te invito a que le des a me gusta y a suscribirte si te está gustando el vídeo, ya que valores hacerte miembro del canal para apoyar económicamente este proyecto y acceder a ventajas exclusivas. Continúo. Como decía, cuando el paje ya ha superado con creces lo que se esperaba de él, a la edad de 14 años se convertía en escudero. Desde ese momento ya estaba ligado completamente a un caballero, el cual podía tener 2 o 3 escuderos. Esto lo podéis ver, por ejemplo, en la serie de El Cid de Amazon Prime. Esto no es un patrocinio ni nada, es una mera recomendación para que veáis de forma gráfica las labores del escudero. El escudero dejaba atrás las armas de madera y comenzaba el entrenamiento con armas de verdad, aunque normalmente modificadas. ¿Modificadas cómo? Pues era común que estas armas fuesen más pesadas que las que fuesen a ser usadas en batalla, de forma que los futuros caballeros fuesen más ágiles durante el combate, al portar armas más ligeras que aquellas con las que habían practicado. Por supuesto, el entrenamiento a caballo era fundamental. Debían galopar sin miedo, guiando al caballo con las piernas y siendo certeros con la lanza o la espada. Para ello, una técnica de entrenamiento era cortar una pieza de fruta o un saco de arena, dispuesto a cierta distancia de donde pasaría el caballo. El escudero debía galopar y acertar en ese pequeño objetivo con un corte certero. Aparte de su entrenamiento físico, debían encargarse de todas las necesidades del caballero al que estaban asignados. Debían limpiar sus armas, pulir su armadura, cuidar de sus caballos, ayudarle a vestirse para la batalla y, entre otros, portar su escudo hasta que le fuese requerido por el caballero. De ahí el nombre de escudero, el que porta el escudo. El término originalmente viene del francés, que significa lo mismo. Y cuando habían acabado todas estas tareas, aún debían ponerse a estudiar. Y es que un caballero no era solo un titán de la guerra, debía tener honor, tener ética, buenos modales y, valga la redundancia, el caballero debía comportarse como un caballero en sociedad. Los escuderos aprendían música y danza, aprendían a leer y escribir en latín y en su lengua natal. Aprendían poesía. Se les enseñaban buenos modales, iban a cazar y, como curiosidad, algunos aprendían a jugar al ajedrez cuando éste llegase a Europa. Y como todo ascenso, ahora estaban por encima de los pajes, a los que debían enseñar disciplina y a la par debían cuidarlos. Cuando había guerra, los escuderos marchaban con su caballero. Portaban varias monturas, de forma que si la del caballero se cansaba o era herida, pudiese ser reemplazada y el caballero pudiese seguir combatiendo. También portaban los suministros y cualquier cosa que pudiesen necesitar. Si el caballero era herido y quedaba incapacitado para la lucha, los escuderos eran los encargados de sacarlo de la batalla y salvar así su vida. Finalmente, cuando los escuderos cumplían entre 18 y 21 años, si habían superado con éxito las pruebas y dominaban el arte de la guerra tanto como el arte del saber estar, eran cultos y tenían desarrollada su parte artística, estaban listos para el ascenso final, convertirse en caballeros. Pero antes de ser caballeros queda una duda. Si algún escudero fracasaba en su entrenamiento, ¿qué ocurría? Pues gracias a los conocimientos que habían adquirido, podían iniciar una carrera en la iglesia o en el ámbito de las leyes. Otros, sin embargo, se quedaban como escuderos el resto de su vida, o al menos hasta que pudiesen ser nombrados caballeros. Y es que otra de las razones para no ser nombrado caballero era la falta de recursos económicos. Ser caballero era caro, la armadura es cara, comprar un caballo es caro y mantenerlo también. Y si además debes cuidar de tus escuderos, se necesita mucho dinero. Vamos ahora con la ceremonia. 2 caballeros vestían al escudero con una simple túnica blanca, que simbolizaba la pureza, y unas calzas o medias marrones o negras, que simbolizaban la tierra a la que algún día volvería. También portaban una capa roja, que representaba la sangre que derramará por su rey o señor,
y por supuesto por la iglesia. Su espada era bendecida, y se le decía al escudero que uno de los filos serviría para representar la justicia, mientras que el otro representaba la lealtad y la caballerosidad. El escudero se arrodillaba frente al caballero que lo iba a nombrar, el cual asumía un riesgo, pues si el nuevo caballero era indigno de su estatus, el caballero que lo había nombrado podía ver su reputación afectada. El caballero tocaba los hombros del escudero con su espada, y después se la entregaba para que la envainase. A continuación, el caballero le daba un bofetón al escudero, sí, un bofetón, haciéndole prometer que sería el último golpe que recibiese sin defenderse ni vengarse. Después le recordaba las obligaciones que tendría desde ese momento, así como el deber moral de no defraudar el estatus de caballero. Desde ese instante, el escudero dejaba de ser escudero y se convertía en caballero. Se le daba su caballo, que era pagado o por él, o por su familia, o por el caballero que lo había entrenado. También tomaba la bandera de armas de su familia, y podía marchar como un caballero en todo su esplendor. Con este vídeo hemos aprendido los pasos que debía recorrer un hombre para conseguir alcanzar el estatus de caballero, tan prestigioso a lo largo de la historia. He de matizar que este proceso podía cambiar en función del punto de Europa del que estemos hablando. Espero que te haya gustado. Un saludo y fuerza y honor.